Carlos Montejo y a partir de ahora estaré compartiendo contigo los inicios y la evolución de lo que ha sido la psiconeuroinmunología a través del tiempo. Comencemos por definir qué es psiconeuroinmunología, tomando el concepto del doctor George Solomon, uno de los principales desarrolladores de esta ciencia. De acuerdo al doctor Solomon, la psicoinmunología es la ciencia transdisciplinaria que investiga las interacciones entre el cerebro, entendiendo por cerebro, mente y conducta, y el sistema inmune con sus respectivas consecuencias. Ya adentrándonos en el concepto de psiconeuroinmunología, el concepto como tal aparece en 1984 de la mano del doctor Adler. Sin embargo, previamente tuvimos unos conceptos que nos condujeron a esa definición final. En el año de 1964, el doctor Solomon, en sus estudios, ya introdujo un primer concepto que fue psicoinmunología, donde él correlacionaba el impacto que tiene en la conducta y la mente en el sistema inmunológico. Antes de eso, en el año 1964, el concepto que se manejaba era el concepto freudiano de trastorno psicosomático. Comencemos nuestro viaje en la década de 1950. En esta época, el elemento principal que notamos en la evolución de la psiconeuroinmunología es que va más orientada a la experimentación animal. Tenemos experimentos en roedores, básicamente conejos y ratones, donde se demuestra que hay cambios fisiológicos e inmunológicos en animales que son sometidos a estrés, correlacionando de esta manera conducta y fisiología. El doctor Solomon tiene dos trabajos en humanos interesantes para la época, donde demuestra que hay alteraciones de inmunoglobulinas, que son proteínas mediadoras del sistema inmunológico en pacientes esquizofrénicos, y que hay una correlación entre experiencias de la infancia y la producción de anticuerpos en la edad adulta. En la década de los 60 conseguimos una posición contraria a lo de los 50. Lo que predomina es básicamente experimentación en humanos, y tenemos dos estudios. El primero de Young, que demostró que había un incremento del 40% de la mortalidad en hombres viudos, y el trabajo de Ress y Lukin, que dice que hay un incremento del 5% en la mortalidad de las personas que han perdido un ser querido. Como vemos, si bien son estudios, si se quiere, básicos, en tanto empíricos, ya van más orientados a la correlación de la conducta humana sobre la fisiología. La tendencia que observamos en los años 60 vemos que se incrementa en los años 70, pero en esta década la característica es que es mucho más específica. Por ejemplo, Jankovic demuestra que hay una similitud entre las proteínas inmunológicas y las proteínas que constituyen el cerebro. Johnston demuestra que con terapia de meditación se logra mejorar sensiblemente el desempeño de los asmáticos en términos de qué tantos episodios aparecen, y también hay otros trabajos ya más específicos con estimulación en estructuras puntuales del cerebro y su impacto tanto en la conducta como en la fisiología. En la década de los 80 vemos que el interés médico, ya puntualmente identificando enfermedades específicas en las cuales ya se tiene una muy buena certeza de la correlación del aspecto conductual y el estado emocional sobre la manifestación clínica de la enfermedad, es patente. Aquí vemos que proliferan los estudios sobre artritis, enfermedades sobre poblaciones de alto estrés, como los que estudian medicina, e incluso se puede correlacionar el riesgo de aparición de ciertas enfermedades como cáncer en pacientes adultos. Concluimos nuestro viaje en la década de los 90, donde vamos a observar que la investigación médica llega hasta los niveles más microscópicos y precisos de esta ciencia. En los 90, los trabajos de Adler, padre del concepto de psiconeuroinmunología,
demuestran las conexiones anatómicas neuronales, y los trabajos de Kandel muestran elementos que hacen identificar tendencias claras de la conexión que existe entre el sistema nervioso endocrino y el sistema inmunológico. Mi nombre es Rosemary García y les voy a hablar sobre la ventaja y el campo de aplicación de la psiconeuroinmunología. En cuanto a las ventajas de la PNI, podemos destacar que trabaja el organismo de manera integral, es decir, genera intervenciones clínicas que consideran los aspectos multifactoriales de la enfermedad. Como otra ventaja es que se basa en las causas que originó la enfermedad para realizar el diagnóstico. Es decir, no solamente considera los síntomas del paciente, sino que también considera los aspectos subjetivos del mismo, con el propósito de no solo generar un bienestar físico, sino también emocional, espiritual y social en el paciente. Como otra ventaja es que integra los tratamientos con diferentes herramientas terapéuticas, desde la alimentación a la meditación, a terapia psicológica, entre otras. Y como última ventaja podemos destacar que puede prevenir las enfermedades patológicas crónicas. En cuanto al campo de aplicación es amplio, sin embargo se destaca la medicina entre ellos, en sus diversas especialidades como es la oncología, la psiquiatría, la neurología, la dermatología, que se encuentran vinculadas a la PNI. Otro campo es la psiquiatría, que es de gran utilidad ya que permite mejorar la calidad de vida de los pacientes que se encuentran en situación de estrés. Otro campo es la nutrición, muy importante ya que está vinculado al sistema inmunológico, visto a que el 80% de las células del sistema inmunológico se producen en el intestino y una adecuada alimentación permite un equilibrio en este sistema y un buen funcionamiento del sistema inmunológico. Otro campo es la psicología, que estudia el comportamiento y la mente de las personas. Como último campo podemos mencionar, entre los muchos que realmente están vinculados a esta ciencia, se encuentra la neurociencia, que se fundamenta en el estudio de lo que es el sistema nervioso. Buen día, soy Erika González y el día de hoy les estaré explicando acerca de las técnicas terapéuticas utilizadas en la psiconeuroinmunología. La psiconeuroinmunología, apoyándose en la neurociencia y en el estudio de la influencia de los factores psicosociales en la enfermedad, procura la restauración de la homeostasis en el organismo y la disminución de los niveles de cortisol e inflamación, procurando, por tanto, investigar los efectos de algunas prácticas terapéuticas milenarias que, en conjunto con la terapia psicológica, tienen la capacidad de proporcionar un aumento en la respuesta neuroinmune y endocrina, fungiendo como técnicas de sanación complementarias, tales como la nutrición ortomolecular, que mediante el uso de nutracéuticos son suplementos que aportan las cantidades necesarias de micronutrientes a las células para que éstas recuperen su funcionalidad. La atención plena o mindfulness y disciplinas físicas como el yoga y el tai chi, que ayudan a incrementar la conciencia que tiene el paciente sobre su entorno y a disminuir el estrés. La risoterapia, que utiliza el humor y la risa para ayudar a sobrellevar la enfermedad y con ello aliviar el dolor, el estrés y equilibrar los estados emocionales. La musicoterapia, que ayuda a estimular la mente del paciente y reducir el dolor y el estrés crónico, ya que la música activa ciertas áreas cerebrales relacionadas con el humor y el estado de ánimo. La técnica biofeedback, que utiliza los principios de la psicofisiología aplicada para el tratamiento del insomnio, el dolor crónico y trastornos de ansiedad, mediante la autorregulación de funciones vitales como la respiración y la frecuencia cardíaca, contribuyendo así a la regulación emocional. La magnetoterapia, que utiliza campos magnéticos artificiales para el tratamiento de articulaciones, huesos, dolor crónico y cicatrización de úlceras. La terapia cognitivo-conductual, por su parte, permite que el paciente entienda su forma de pensar sobre sí mismo y de su entorno para modificar ciertos pensamientos, así como las acciones o comportamientos que tiene derivados de estos. La terapia hipnótica
busca que los pacientes conecten de una forma más intensa con sus pensamientos más emocionales. La psicoterapia racional emotiva ayuda a reconocer los procesos autodestructivos que posee el paciente y a sintonizar mediante el uso de la razón y la racionalidad emociones más apropiadas. Muchas gracias. Soy Rosely Granadino y les voy a hablar sobre la relación entre la personalidad y el sistema inmune. El sistema inmune es una red compleja de células, tejidos, órganos y de sustancias que ayudan a proteger al organismo de virus, bacterias y otros visitantes que nos hacen enfermar, destruyendo también las células tóxicas. Estos anticuerpos se encuentran en todo el sistema inmune, que está compuesto por glóbulos blancos, sistema linfático, el timo, el vaso, las amígdalas, membranas mucosas y médula ósea. El sistema inmune tiene una estrecha relación con el sistema nervioso y el sistema endocrino, pues forman una barrera efectiva para la protección y prevención del organismo, pues estos trabajan de manera armónica y unificada a la hora de notar alguna irregularidad. El sistema endocrino y el sistema nervioso mandan un mensaje mediante sus neurotransmisores y hormonas al sistema inmune. Este a su vez recibe la información y la segrega al cerebro, generando un balance en nuestro organismo ante alguna amenaza. Se dice que la personalidad es el marco con el que nos relacionamos con el medio ambiente, es decir, que involucra el sistema nervioso y el entorno psicosocial, que no es solo lo biológico, sino que también es cómo nos educamos. Entonces, partiendo de esto, ¿tiene alguna relación nuestra personalidad con nuestro sistema inmune? A pesar que hay pocos estudios, se ha demostrado hace 2 décadas que si la persona está expuesta a ansiedades o estrés, tiene comprometido su sistema. Si tiene marcados depresión, angustia, malos hábitos o mala alimentación, está comprobado que su sistema inmune baja significativamente. Es por eso que hay estudios enfocados en el bienestar del individuo, su estilo de vida, alimentación, ejercicio, pues se ha demostrado que bajo estas condiciones las defensas se mantienen altas, inmune ante cualquier agente externo que atente contra su salud. Entonces, definitivamente sí hay una relación bidireccional entre todos los factores que intervienen en este proceso. Mi nombre es Angélica Martínez, estudiante de psicología, y voy a hablar un poco sobre las críticas de la PNI. La psiconeuroinmunología o PNI es la ciencia que estudia la relación entre la mente y el cuerpo, cómo influye nuestra mente en nuestro sistema inmunológico. Esta ciencia ha tenido grandes descubrimientos, pero a su vez en el otro lado de la moneda encontramos muchas críticas en cuanto a esta ciencia, y hoy voy a mencionar 3 de las más mencionadas entre los críticos. La primera es el planteamiento. El planteamiento muestra que esta ciencia se ha visto no como una ciencia, sino que se utiliza como un eslogan. Un ejemplo de ello es que muchas empresas utilizan el eslogan mente sana, vida sana o cuerpo sano, lo cual, si bien es cierto existe una relación entre la mente y el cuerpo, no hay ninguna teoría o verificación que nos diga que es realmente así, que si nuestra mente está sana, nuestro cuerpo por lo tanto lo va a estar. La segunda es el reduccionismo. El reduccionismo le achaca las enfermedades a el ámbito psicosocial. Esto quiere decir, o un ejemplo de ellos es, que es muy conocido, que a mí me dio cáncer porque sentía rencor por algún familiar, y es la raíz del cáncer. Otro ejemplo de ellos es que tengo gastritis porque no expreso lo que siento a mis familiares. Esto no hay ninguna evidencia o ninguna teoría que testifique de ello. La tercera es la dogmática. La palabra dogmática viene o se utiliza por creencias en Dios, por los milagros que vemos, que no tienen ninguna base científica. Simplemente creemos que es así. Se dice que la PNI es dogmática, es porque se ha hablado tanto de ella como algo real que las personas han empezado a creerlo y a tomarlo como una verdad o una teoría, sin ningún sustento o verificación.